En estos días está en un intenso debate todo lo que hace a la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional, en el que establece la pérdida de investidura de los legisladores en nuestro país. Un artículo constitucional que no tiene hoy ley reglamentaria. Pero paralelamente a la aplicación de normas reglamentarias a este artículo constitucional, lo que debe primar, y nosotros como ciudadanía debemos entender, que la aplicación de este artículo y que la aplicación de las leyes en nuestro país dejen de ser aplicadas de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo al interés, de acuerdo a las fórmulas de planteamientos de políticos estrictamente y que realmente no buscan la justicia o no buscan la aplicación de la Constitución con todo el peso, sino más bien buscan que las leyes y la Constitución Nacional sean una herramienta para satisfacer intereses particulares. Y no me estoy refiriendo puntualmente a ningún tema o a ningún caso, sino me estoy hablando de la actitud que debería primar entre los legisladores de este país. Por ende, también hay que apostar a un control estricto por parte de nosotros los ciudadanos a la tarea que desarrollan los legisladores de nuestro país, pero teniendo como premisa también lo siguiente: la ley y solamente la ley se debe aplicar a todos por igual, de acuerdo a los preceptos establecidos por las normas y por los planteamientos o artículos constitucionales. Nada que vaya más allá de eso, nada que vaya en contramano del reinado absoluto de la ley y de la Constitución Nacional puede ser tomado como algo serio o como algo válido. Por eso nosotros los ciudadanos le tenemos que decir a nuestros legisladores que actúen de acuerdo, de alguna vez por lo menos, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, de acuerdo al interés de toda la ciudadanía, de acuerdo a lo que ordenan y mandan las leyes, y no en consonancia al interés político, partidario, sectario de turno. Vamos a la pausa, a la vuelta, los primeros temas del día de hoy. Bueno, siempre hablamos de los distintos estamentos e invitamos a los referentes gremiales o académicos los distintos estamentos que hacen a la familia judicial. Hoy nos toca volver a hablar nuevamente de la Judicatura de la Paz, de los jueces de paz, de las juezas de paz. ¿Por qué? Porque en estos días de inundaciones, de tormentas, de efectos causados por el avance de las aguas, hemos tenido el testimonio de juezas de paz en particular, que a pesar de todos los impedimentos de orden logístico, vial, han llegado y han cumplido con su tarea en los rincones más alejados de este país. Y por eso hago mención a los rincones más alejados de este país, porque la Judicatura de Paz, los jueces de paz, están presentes en cada una de las comunidades, en cada una de las municipalidades, en cada una de las ciudades de este país. Por ende, es muy importante el trabajo que realiza este conjunto de hombres y mujeres que accedieron a sus respectivos cargos tras concursar, primero ante el Consejo de la Magistratura y luego ante la propia Corte Suprema de Justicia, una vez ternados. Nos acompaña la doctora Susana Granado. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas noches, Héctor, a vos y a tu teleaudiencia. Doctora, vos estás como presidenta o la primera presidenta de una nueva asociación de jueces, pero en el próximo bloque voy a hablar de ese nuevo estamento gremial que se ha formado, en este caso en la Judicatura de la Paz. Pero en tu alto conocimiento, vos sos jueza de paz de una localidad en el interior del país, ¿verdad?
Así mismo, Héctor, yo soy jueza de paz de la ciudad de Nueva Colombia, es de la circunscripción judicial de Cordillera, 50 kilómetros desde aquí de la capital. Doctora, contanos por favor cómo hoy día ustedes, los mismos jueces de paz, perciben el trabajo que realizan. Y la verdad, Héctor, los jueces de paz tenemos una gran diferenciación entre los colegas que están en cabeceras departamentales y en capital, a diferencia de los colegas que estamos en el interior. En el interior del país ejercemos más bien, aparte de una labor jurídica establecida en la Constitución Nacional y en el Código de Organización Judicial, una labor social. Y eso se puede notar prácticamente, según lo que acabas de comentar, con respecto a las inundaciones que hoy día está pasando nuestro país en la zona de Ñembucú, en la zona de Alto Paraguay, Chaco, Misiones, parte de Misiones también. Y nuestros colegas se erigen de héroes sin capa, como nosotros le llamamos, dentro de su comunidad, porque realmente la labor que hoy están ejerciendo en esas zonas que prácticamente están viviendo una situación crítica, están prácticamente inundados, ya los juzgados de paz están inundados, muchas veces ellos están ejerciendo la función en su casa y también sirven de mucha ayuda para las personas que están en la comunidad. A diferencia de los colegas que hoy día están en cabecera departamental o como así también acá en la capital, que están con una carga enorme de trabajo, muchas veces un tema preocupante para nosotros es la capacidad física que se está teniendo, especialmente en los juzgados de paz de la capital, donde los expedientes están prácticamente apilonados y sirven como asiento muchas veces para las personas. Y es justamente un tema que se trató esta semana en plenaria en la Corte Suprema de Justicia, donde fuimos junto a uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el doctor Alberto Martínez Simón, quien hizo el planteamiento ante la Corte Suprema expresando esta preocupación, esta agobiante preocupación para los colegas que muchas veces se ven impedidos por una capacidad física dentro de lo que es el juzgado y eso hace trabajar no solamente mal al juez, sino también al justiciable que en busca de una ayuda por parte de la comunidad, muchas veces viene a encontrarse con problemas que son propios de la casa, que no debería de ser. Pero esos son diferentes problemas por los cuales está transitando nuestra justicia, específicamente los juzgados de paz, que como bien sabrás, trabaja con un sector muy sensible de la sociedad y es por eso que debería de darse una mayor importancia hoy día con las nuevas competencias en donde hemos adquirido mayores atribuciones. Es importante que cambiemos ese paradigma del juez de paz. Es un estamento que históricamente ha sido dejado por la Corte Suprema de Justicia y hoy día a través de nuestras agremiaciones exigimos también un poco de respuesta por parte de nuestras autoridades. Hoy día la situación tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con mayores funciones, pero menos reconocimiento salarial, tiene que ver con un mayor interés por parte de ustedes apuntando a capacitación o al reconocimiento de la tarea social también que realizan. Bueno, Héctor, es un conjunto de varias cosas. Si vamos a hablar del tema de capacitación, creo yo que los jueces de paz somos los más capacitados dentro de la estructura del Poder Judicial en el sentido que constantemente vivimos en capacitación permanente. Uno cuando ve el ranking del Consejo de la Magistratura puede darse cuenta que siempre el juez de paz es cabeza de la terna que conforma. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a infraestructura, los juzgados de paz de la capital son nuestra preocupación hoy día por lo que respecta a la capacidad estructural que está teniendo, que hoy día ya fue planteado ante la Corte
y se tomarán las medidas correspondientes. Por otra parte, el tema salarial siempre es un tema preocupante para nosotros. ¿En qué sentido? En que el año pasado, como sabrá, se aprobó la Ley 6059 de ampliación de competencias, en la cual en uno de los articulados, el artículo 5, establecía también el incremento en cuanto a salario debido a la responsabilidad que a partir del 3 de julio en ese entonces tendríamos una recarga en cuanto a lo que se refiere a la responsabilidad del juez. Hasta hoy día y recién en julio vamos a tener un incremento en cuanto a salario base, que sería el de fuente 10, que sería fuente del Estado. Ahora, en lo que se refiere al tema de bonificaciones y gastos de representación, que es la Corte la que debe adecuarse en ese sentido, hasta hoy día no tuvimos una respuesta en cuanto a ello. Ahora, eso podríamos profundizar en el segundo bloque, ¿verdad? Porque nos estamos yendo con respecto a los reclamos gremiales. Yo quiero saber hoy día, el tema hoy día, para que la gente entienda un poco, cuáles son las prerrogativas o las funciones inherentes al cargo, incluyendo lo que establecen las nuevas leyes que tienen que ver con violencia intrafamiliar también. ¿Cuáles son las prerrogativas o obligaciones o funciones hoy día que ustedes están teniendo, que la gente de repente no sabe, y la gente puede evitar, por ejemplo, conflictos con los vecinos si recurre al juez? Así mismo. Al juez de paz. Contame, por favor. Y específicamente en el interior del país es lo que más utilizamos la figura de la conciliación en los casos menos gravosos, en los casos en que se generan problemas entre vecinos, surgen variedad de situaciones dentro de una comunidad. Y muchas veces las personas de repente acuden a la fiscalía y en la fiscalía no tiene curso la demanda que propicia, a raíz que tiene que ser presentado con un abogado. Usted sabe que ante el juzgado de paz no se requiere la presentación de un abogado, o sea, la persona llega hasta el juzgado de paz y es atendido directamente por el juez. Y se presentan diferentes tipos de temas. Esto sería en lo que se refiere a una cuestión que no se puede judicializar. A veces estamos solucionando problemas. Por darte un ejemplo, una persona que está debiendo en un almacén y se lleva a través de un pequeño cuadernito en donde anota la deuda que tiene y de repente está adeudando 400.000, viene la persona, acude ante el juzgado de paz y muchas veces logramos solucionar y dar esa respuesta inmediata que las personas necesitan. Claro, porque con eso uno evita que digamos, el acreedor vaya y reclame al deudor, el deudor le meta una trompada o el deudor venga y atropelle el almacén, y ahí ese hecho que podía haberse solucionado con una mediación se convierte en un hecho penal, en un delito, así mismo, aumentando la cantidad de casos que bien podrían no haber llegado a esa instancia, a la instancia judicial propiamente dicho. Y eso es un ejemplo nada más. Un buen ejemplo, la gente a veces no sabe. De los múltiples casos que se pueden presentar. Hoy día, con el tema del aumento de competencias que se nos otorgó a partir de la 6059, también tenemos la homologación de acuerdos en cuestiones de alimentos, que serían ese es un problema hoy que gracias a esta nueva ley, por ejemplo, estamos dando una respuesta a esa persona que vive dentro de una comunidad que muchas veces le costaba llegar hasta la cabecera de circunscripción donde existe un juzgado de la niñez y la adolescencia. Entonces, ese problema son problemas sensibles que el juez de paz... Pero no por eso sencillos, sensibles pero no sencillos. Así mismo, Héctor, porque muchas veces nos encontramos con la objeción del padre, por ejemplo, a poder pasarle en forma voluntaria la asistencia que le corresponde al niño o a la niña, pero
esa figura respetable del juez de paz y a veces las explicaciones que nosotros podemos dar a los justiciables hace que se solucionen ese tipo de inconvenientes. Entonces, yo diría, por eso dije al inicio del programa, es una labor social también que estamos cumpliendo dentro de una comunidad. Y que hay que rescatar, hay que resaltar. Y la Así gente mismo. tiene que entender que bien, en algunos casos, no hace falta trasladarte kilómetros y kilómetros para irte al Ministerio Público, para irte al juzgado de la niñez, o al juzgado civil, o al juzgado penal, sino más bien del juzgado de paz que está en tu localidad voy a poder solucionar el problema que tenés. ¿Qué otro tipo de problemas podemos solucionar sin ir al ámbito penal o civil, engrosando la cantidad de expedientes que hoy día inundan al sistema judicial? ¿Qué otros temas, por ejemplo, pueden ser tratados o solucionados por los jueces de paz, doctora? Y hay variados temas, Héctor. Lo que pasa es que cada comunidad presenta su peculiaridad. No es lo mismo la labor que ejercen los jueces de paz que están, por ejemplo, cerca de la frontera, a quienes estamos, por ejemplo, ya un poco más cerca de la capital. Siempre hay esa diferencia. En tu experiencia, por ejemplo, ¿qué otro tipo de casos te suelen tocar? Que vos decís, si este caso no resuelvo, esto puede derivarse en una agresión, puede derivarse en un pleito, en una pelea. Entiendo. Tuve un caso muy particular en la experiencia personal que me tocó vivir cuando se hizo la transmisión de los 500 kb. De los cables que tenían que pasar tanto por Loma Grande, parte de Nueva Colombia, donde yo estoy emboscada, y bueno, se iba. Pasa que la ANDE tuvo un contrato, por así decirlo, con las personas que tenían su propiedad dentro, donde iban a pasar los cables de alta tensión. Hubo un caso particular en el que se acerca a la persona que tenía ese contrato con la ANDE y me manifiesta de que hasta el momento no se le había pagado el subsidio que tenía que recibir por parte de la ANDE y que él estaba a punto de ejercer ya una demanda a la ANDE a raíz de esa situación que se daba. Entonces, en ese momento le pregunto cuáles eran los trámites que había seguido, me facilita las documentaciones, entonces vía telefónica me pongo en contacto con la gente de la ANDE. La gente de la ANDE muy amablemente se acerca ante el juzgado y logro explicarle la situación, qué es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Me dice esta persona, este particular que fue junto a mí, me dice, doctora, me dice, yo tengo plena confianza en usted de que si la gente de la ANDE se compromete ante el juzgado de paz, yo entonces voy a desistir de la demanda que pretendo hacerle. Entonces le consulté a la gente de la ANDE si estaban dispuestos a hacer a través de un acta conciliatoria esa promesa, por así decirlo, de poder liberar los cheques que le correspondía a esta persona. Entonces se llegó a un acuerdo conciliatorio, era una cuestión de un trámite burocrático que estaba faltando para que se pueda hacer ese pago y así logramos evitar que una cuestión que era solucionable a través del diálogo se pueda evitar una demanda en los estrados judiciales que vos sabés, Héctor, que muchas veces lleva mucho su tiempo. No, o consecuencias, porque también. Cualquier abogado que agarra un expediente así va a plantear inmediatamente la suspensión de las obras. Así mismo. Hasta que se pague se suspende todo. Sí. Imagínate suspender la extensión de la 500 kb. Así mismo. Sí, entonces fue un caso muy particular y así como yo... Ese es el ejemplo. Entonces, para que la gente entienda que hay problemas que el juez, la jueza de paz de su comunidad ya puede resolver. Que la persona no hace falta que se traslade kilómetros, no hace falta que contrate abogados incluso, ya puede resolver ese drama familiar, vecinal, comunitario también. Sí. Y esa es la labor que más nosotros quienes estamos en el interior estamos ejerciendo. Ahora, como te digo, siempre está la diferencia de quienes estamos en el interior, tierra adentro, de los que están en cabecera departamental o capital. Seguimos con la doctora Granado, la doctora Susana Granado. En el próximo bloque vamos a hablar de su nuevo cargo. Ella está como presidenta de la Nobel, Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, un nuevo gremio que se suma a la familia judicial. Para mí es muy importante que los magistrados, abogados, fiscales se agremen y en conjunto tengan una misma idea y planteen cosas, cuestiones.
es muy importante para mí, muy relevante. A la vuelta del corte continuamos. El 11 de mayo pasado, 160 o más de 160 juezas y jueces de paz conformaron en el marco de una asamblea la nueva Asociación de Jueces del Paraguay, una entidad gremial que se suma a los ya existentes dentro de la familia judicial. Nos acompaña o nos sigue acompañando quien es la primera presidenta de este gremio, la doctora Susana Granado. Doctora, nuevamente ahora hablando un poco desde el punto de vista gremial, ¿por qué se crea una nueva asociación de jueces? Bueno, Héctor, nosotros vimos la necesidad a través de un trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo, la necesidad de ejercer una representación dentro del gremio. Vinimos trabajando hace mucho tiempo por la cuestión del presupuesto a partir de la ley 6059 de aumento de competencias, y a partir de ahí hubo una clara diferenciación en la forma en que veníamos trabajando con los colegas de las diferentes circunscripciones judiciales de la República. Y este 11 de mayo, a través de una autoconvocatoria de los propios colegas jueces de paz, nos reunimos en Justicia Electoral y se estableció la creación de una nueva asociación cuya denominación es Asociación de Jueces de Paz del Paraguay. Me honra ejercer la primera presidencia en forma provisoria hasta tanto aproximadamente dentro de un año nosotros estaríamos llamando a elecciones para cualquiera de los colegas que quieran postularse para ejercer dicho cargo lo puedan hacer. Una vez que nosotros podamos protocolizar toda esta, ya sea el estatuto que fue aprobado el sábado pasado, y también estableciendo las reglas claras dentro de lo que se refiere al reglamento de de las elecciones. Perfecto. ¿Cuántos jueces de paz hay en el país? En el país actualmente son 284 jueces de paz activos. ¿Y esta Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, cuántos? Hoy día ya somos más de 170 los jueces de paz que nos hallamos inscriptos como socios fundadores de esta asociación. El 11 de mayo, después de del difícil momento que atravesó nuestro país con la tormenta que hubo el viernes 10, a pesar de que muchas rutas estuvieron cerradas, a pesar de las inundaciones que están sufriendo muchos de los colegas, inclusive a través de canoas, otros a través de tractores, podían salir hasta la ruta para hacerse presentes ese sábado 11. Una cuestión que a nosotros nos compromete. Tenemos una gran responsabilidad por la confianza que nos dieron ese día nuestros colegas, y bueno, a partir de ahora seguir trabajando como ya lo veníamos haciendo. Lo que sucedió el sábado fue una cuestión de legitimación del grupo en el cual ya veníamos trabajando. A nivel país nos estamos moviendo. Yo creo que con esta organización nueva vamos a poder trabajar con las diferentes instituciones y también poder reclamar nuestros derechos ante las instituciones correspondientes. Pero ¿no había ya presente una asociación de jueces de paz o un gremio? ¿Cómo era? Sí, existe actualmente una asociación que aglutina jueces de paz, cuya denominación es Asociación de Magistrados de la Justicia de Paz. Esa asociación venía trabajando también. Yo creo que los objetivos que tenemos son casi idénticos, pero la diferencia de trabajo, creo yo que eso es lo que diferencia mucho, y la representatividad, porque
tener 177 hoy día inscriptos como socios fundadores de esta nueva asociación es una llamada de atención también, Héctor. Entonces, algo está pasando, algo no se está haciendo bien y por eso se conforma esta nueva asociación y estamos para trabajar y para servir. Esa es la idea, tratar de unir a la familia de la justicia de paz y eso es lo que estamos buscando. Gremialmente, ¿qué observamos dentro de la Judicatura de la Paz? Gremialmente, ¿cómo están ustedes? ¿Qué necesidades tienen? Y creemos, Héctor, que hay una deuda histórica a los jueces de paz de la República. A partir del año pasado es que nosotros empezamos a ser visibles para nuestras instituciones. Hoy te darás cuenta que en cada discurso que se da dentro de las audiencias públicas del Consejo de la Magistratura, es como que se visibiliza más la imagen del juez de paz, la labor que nosotros ejercemos dentro de nuestra comunidad. Pero como muestra vale un botón. El juez de paz, en el organigrama de la Corte Suprema de Justicia, el juez de paz cuenta con un ujier y un secretario que ni siquiera tiene la categoría de un actuario. A partir del 2002 con la ley de violencia doméstica y después a partir de ahí muchísimas leyes que fue cargando a la responsabilidad que hoy día tiene el juez de paz con la competencia que hoy absorbimos de justicia letrada. Entonces ya no podemos hablar de que ese organigrama está adecuado a la función que nosotros ejercemos. O sea, hay una deuda histórica por parte de la Corte Suprema de Justicia de que debería de adecuar el funcionariado. Deberíamos de ver la forma de que esa estructura que actualmente se encuentra en el organigrama de la Corte debe cambiar. Nosotros necesitamos ya mayor funcionariado, necesitamos secretarios que tengan la categoría de actuario judicial con los emolumentos que corresponden, tienen que ser abogados. Entonces se tiene que dar una serie de cambios que la idea que tenemos justamente es que eso se plantee a la Corte Suprema de Justicia, pero no solamente ir con el problema, porque si vamos a ir con el problema vamos a encontrar una multiplicidad de inconvenientes dentro del juzgado de paz. Deberíamos de ir por parte y a cada problema que establecemos también dar una especie de una solución paliativa a esos inconvenientes por las cuales estamos pasando. Y una muestra de ello fue la visita que realizamos al ministro Martínez Simón semana pasada, en la cual le planteamos estas situaciones. Inmediatamente él planteó ante la Corte Suprema de Justicia el tema de los practicantes para que se pueda aumentar, porque hay un reglamento del año 2016 que establece que solamente 2 practicantes puede haber por juzgado. Entonces, esa es una forma ya inmediata de poder dar una solución a un problema acuciante para los diferentes juzgados. Y esto es una muestra nada más de lo que podemos hacer si es que entre todos ideamos buenas estrategias y también si nuestra institución, en este caso la Corte Suprema de Justicia, nos muestra o recibe de nosotros esa propuesta, la estudia y si ve factible nos da una posible solución a todo ello. Perfecto. Bueno, doctora, ustedes entonces están en el momento de expandir esta asociación de jueces de paz. Sí, nos encontramos en plena expansión, hay una adherencia generalizada por parte de los colegas y uno también de nuestros ideales o motivo de lucha principal en este momento es el cumplimiento de la ley en cuanto a lo que se refiere al tema salarial. Es algo que nosotros vamos a plantear ya prácticamente entre esta semana y la próxima ante la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que exigir el cumplimiento de esa ley. Tenemos 1 año de salarios caídos los jueces de paz de la República, 1 año que venimos trabajando en forma gratuita porque
ese artículo de nuestra ley no se está cumpliendo. Entonces nosotros vamos a insistir con ello, vamos a exigir ante la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento específico de esa ley. Ya muchísimo tiempo sufrimos nosotros ante esa dejadez que va de nuestra propia institución hacia nosotros. Entonces llegó el momento también de sacudirnos un poco, de exigir, así como nosotros tenemos actualmente en el sistema de justicia 7 organismos de control, nosotros también queremos exigir a nuestra institución el cumplimiento de esa normativa. Y vamos a ir de frente y tratar de encontrar una solución a esa situación. Pero lo puntual también es precautelar el servicio que ustedes realizan, un servicio que lo hablábamos en el anterior bloque, un servicio que más que jurídico es esencialmente o inicialmente social. Sí, así mismo, Héctor. En todos los rincones de la República, esa función social no solamente se da por una solución de un problema, sino muchas veces en los temas de violencia doméstica, que es un tema muy sensible de la sociedad. Y vos sabés, Héctor, en el interior del país uno no encuentra un psicólogo y prácticamente muchas veces el juez de paz también hace de psicólogo para aquella persona que es víctima de violencia doméstica. O sea, hay un sinfín de tareas que no se visualiza del juez de paz. Y es por eso también que nosotros queremos que, pero en realidad yo digo nosotros queremos, pero en realidad es algo que la ley nos debe, que la institución debe cumplir con nosotros. No es un capricho de un grupo de personas ni de los jueces de paz, sino que es una exigencia que nosotros debemos hacer a la institución, que en este caso la Corte Suprema de Justicia. ¿Hacen falta también más jueces de paz en cantidad y en distribución? Sí, hoy día, Héctor, en la capital, por ejemplo, se requiere la apertura de más juzgados de paz. En las cabeceras departamentales hay lugares donde se debería de establecer un segundo turno y también no debería de ser escapar a la idea de nuestra institución de hacer juzgados especializados en violencia doméstica, porque en violencia doméstica tenemos plazos procesales muy cortos, nada más de 3 días a partir de la denuncia de una víctima. Tenemos 3 días para poder sustanciar esa situación a raíz de la urgencia que se presenta. Hoy día, Héctor, es prácticamente imposible cumplir con ese plazo. Hay a veces que contra todo lo que implica el cumplimiento de esa norma, a 15 días, a 20 días, porque humanamente ya es imposible para el juez y también para los funcionarios poder atender esa causa. Perfecto, doctora Susana Granado. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias a usted y a las órdenes cuando así lo requiera. Perfecto, importante esta cuestión que tiene que ver y visibilizar lo que hacen los y las jueces de paz en este país. Es muy importante la tarea social de este conjunto de hombres y mujeres que hoy no llegan a las 300 personas y cuando deberían ser mucho más, en especial, como decía la doctora Granado, presidenta de la NOVE, la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay. Hoy día hay nuevas funciones, en especial lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Los plazos son muy cortos y los jueces de paz tienen que estar contra el reloj permanentemente. A la vuelta del corte vamos a hablar también de otro tema muy interesante, una próxima edición o la 7ª edición de un encuentro internacional en nuestro país sobre lavado de dinero. A la vuelta del corte. El 21 y 22 de mayo próximo se realiza en nuestro país la 7ª edición de un importante simposio internacional, Congreso Internacional sobre el Lavado de Dinero.
A tenor de eso, convocamos a una de las principales especialistas de nuestro país con respecto al combate al lavado de dinero, pero también organizadora de este evento. Entonces quiero hablar de estos dos temas con ella. Primero, justamente con respecto al lavado de dinero, doctora Elizabeth Portillo, bienvenida. ¿Cómo estamos en materia de leyes con respecto al lavado de dinero, al lavado de activos? Es preocupante la posición del país atendiendo a que a fin de año nos tiene el organismo internacional que controla las políticas contra el lavado de dinero, nos debe evaluar. ¿Estamos a tiempo o estamos remando mal? Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches a la audiencia. Realmente nosotros nos encontramos en una etapa de trabajo contrarreloj en este sentido. Tenemos que destacar de que si bien en el 2009 nuestra legislación en nivel de prevención tuvo una modificación parcial, hoy en día se plantea nuevamente la modificación de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero a los efectos de poder ajustarlo justamente a las recomendaciones del organismo internacional al cual nosotros estamos adscriptos como país, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, con su sede local en Sudamérica, que es GAFILAT. Y obviamente en base un poco al trabajo realizado por nuestro organismo estatal en lo que refiere a prevención del lavado de dinero, que es la CEPRELAT, en un proceso de autoevaluación como país para medir un poco cómo estamos con relación a las 40 recomendaciones, la situación es preocupante porque en esta cuarta ronda de evaluación al cual Paraguay debe someterse, tiene un agregado importante que es no solamente el cumplimiento técnico de estas recomendaciones, que es básicamente decir si Paraguay cumple o no cumple con estas recomendaciones, sino también debe presentar los resultados inmediatos de efectividad de estas medidas. Es decir, realmente lo que nosotros como país estamos adoptando sirve para prevenir el lavado de dinero, sirve para prevenir y combatir los delitos conexos, y esa es la tarea la cual nos estamos enfocando en este momento como país. En tu análisis, que sos una especialista en el ramo, una estudiosa del ramo y en serio, esas preguntas que vos hiciste y que el GAFI nos tiene que hacer a fin de año, creo que a fin de año. En realidad ya estamos dentro ya del estamos, proceso, pero porque Gafi la visita formal in situ está previsto para abril del 2020, pero nosotros ya estamos en esa tarea. Ahora, para que la gente entienda, el GAFI es una institución normada por reglamentos internacionales, por convenios internacionales o dependiente de otra institución. En realidad surge a partir de una iniciativa internacional, ¿verdad? Justamente para poder crear estándares en los cuales los países que se adhieren, ¿verdad?, que se suscriben a este organismo, adoptan esas recomendaciones como para poder establecer un juego homogéneo entre todos, tanto a nivel de legislación preventiva como la persecución penal. Entonces, en ese sentido, obviamente se configura en un organismo intergubernamental, ¿verdad?, porque son varios los países que conforman, y una vez que uno se adscribe, obviamente se somete de alguna manera a las directivas, en este caso las recomendaciones que realiza el organismo. Y esas preguntas que nos está haciendo, esas dos puntuales, ¿sirve? O sea, la primera... El cumplimiento técnico. El cumplimiento técnico, perfecto, pero el segundo, ¿sirven tus leyes? ¿Cuál es la respuesta de una especialista como vos? En realidad, como te digo, en base un poco a la autoevaluación que hizo Paraguay y con 2 actualizaciones, realmente estamos en la cuerda floja. Hoy en día Paraguay forma parte de los países que conforman la lista blanca, por decirlo de alguna manera, la lista de países que tienen sus medidas ajustadas a lo de GAFI. Pero esta cuarta ronda de evaluación realmente nos pone en la cuerda floja, justamente considerando ese segundo elemento que son los resultados inmediatos de efectividad. ¿No hay resultados inmediatos de efectividad, doctora? Tenemos, justamente, si hablamos, por ejemplo, de que nuestro país es considerado como un productor de marihuana, es considerado como una ruta para el narcotráfico, para el tráfico de armas, para lo que sea trata de personas, para focos de corrupción, evidentemente las medidas que nosotros a lo mejor estamos adoptando hoy día no son efectivas. Entonces, en ese sentido, como te digo, la situación es preocupante. No obstante,
parte de la iniciativa a nivel gubernamental justamente es la presentación de este paquete de leyes que se dio el año pasado justamente en una convocatoria de los 3 poderes del Estado, donde el presidente Abdo Benítez presenta un paquete de 12 leyes para ser modificadas y que respondan por lo menos a nivel legislativo. Obviamente, la aplicación de esas leyes, tanto a nivel preventivo como represivo, es lo que realmente va a resultar en esas medidas de efectividad que estamos necesitando. No estamos bien, estamos en las cuerdas flojas. Sí, y realmente... ¿Nos faltan más leyes o mayor efectividad? Es una combinación de ambas cosas, porque si partimos, por ejemplo, de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, que nace en el año 97 y que recién en el 2009 tiene una modificación parcial de esa justamente para poder darle más impulso a este organismo a nivel gubernamental, que es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, obviamente es para pensar. Y ahora, por suerte, en un tiempo menor, ¿verdad?, de 10 años, que se está planteando inclusive la derogación de esas 2 leyes y la implementación de una nueva y que justamente le dé todas las herramientas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de recursos económicos, técnicos y tecnológicos para que podamos realmente responder en cuanto a la función de las unidades de inteligencia financiera. En tu experiencia, ¿cuáles son, no los 5, sino los 3 ejes principales? Si puede haber 3 ejes principales, o sea, los 3 puntos principales que sí o sí deben estar en una política efectiva contra el lavado de dinero. Una de las cuestiones es justamente tener leyes bien claras, ¿verdad? En base a eso, justamente tener instituciones que hagan cumplir estas leyes, y obviamente se tiene que hacer un agregado importante en cuanto a lo que refiere a tecnología. Obviamente, cuando estamos hablando de procesar datos, de procesar información, ese es un eje importante y fundamental en la tarea que tengan que hacer sobre todo las entidades del Estado. Y también el sector público, que es realmente, el sector privado, que es el que realmente hace a la aplicación de las leyes desde el punto de vista de prevención. Perfecto. Este 21 y 22 próximo en el Gran Hotel del Paraguay se realiza la 7ª edición de este Congreso Internacional, siempre tiene como sede el Paraguay. Exacto. Con respecto al lavado de dinero. Y vienen expertos internacionales de varios países de América que tienen que ver obviamente con instituciones muy fuertes contra el lavado de dinero. Contame por favor esa experiencia que se nos viene la próxima semana. Sí, realmente nosotros habíamos propuesto ya hace 7 años un espacio justamente que nace de la necesidad de una interacción fuerte entre el sector público y el sector privado. Y este congreso lo que propone justamente es ese espacio de una conversación en cuanto a los requerimientos que tenemos nosotros como país, como necesidad también, y obviamente las mejores prácticas que nos puedan aportar los colegas de la región que están a lo mejor un poquito más avanzados que nosotros y que podamos tomar y capitalizar eso, ¿verdad? Tenemos personas, entre ellas una de las destacadas que es la representante de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, 2 representantes que vienen de la Comisión de Valores de México. Viene un experto en lo que refiere a investigación desde el punto de vista policial de Ecuador y también todo lo que hace referencia a las instituciones del sector público aquí en Paraguay, entre las que tenemos que destacar la presencia de la ministra María Epifanía González de la CEPRELAT. De la CEPRELAT, ¿verdad? Así mismo. Que le está tocando bailar a ella y a la doctora Yanes con la más fea, ¿eh? En realidad... tanto a Yanes como a María Estefanía le está tocando ahora bailar con la más fea. Realmente la ministra de CEPRELAT tiene una labor fundamental y realmente creo que es uno de los desafíos más importantes a nivel estatal de liderar esto. ¿Por qué? Y discúlpame, en tu experiencia, ¿por qué CEPRELAT está trabajando bien, no tiene mayor problema? Hay algunas críticas, pero no es la masiva crítica que está sufriendo la Cenavico. Hoy día al frente Carolina Yanes. ¿Por qué esas sí tienen que 2 instituciones que nacen de una idea básica, una idea original o común incluso, ¿verdad? Que es el combatir el lavado de dinero. ¿Por qué la CEPRELAT va bien y la Cenavico golpeada?
Bueno, en realidad tenemos que hacer referencia a que la Cenavico es una institución relativamente nueva dentro de la estructura del Estado. Sí. Y obviamente cuando estamos hablando del combate a las organizaciones criminales, la organización del crimen organizado, sobre todo transnacional, el golpe fuerte que hay que darle es en el aspecto financiero, en los recursos que tienen, no solamente financieros, sino también de bienes. Y yo creo que en ese ejercicio se encuentra en este momento la Cenavico, como te digo, tomando en consideración que es una institución relativamente nueva dentro de esa estructura, está dando sus primeros pasos. Evidentemente, cuando empezamos a caminar siempre tenemos algún tipo de inconveniente, pero considero que con el transcurso del tiempo eso va a ir mejorando. Y obviamente hay una fuerte interrelación entre ambas instituciones, porque obviamente la tarea de CEPRELAT es toda la parte de inteligencia financiera que tiene que ver con aquellos casos que puedan estar vinculados a un hecho de lavado de dinero. Aunque no vamos a negar, la CEPRELAT también tiene que ajustar las normativas, porque al final de cuentas el informe de la CEPRELAT no es vinculante, Así no puede mismo. ser usado como elemento, Como de, elemento prueba, de prueba. es privativo, o sea, no puede ser público incluso. Exactamente. Y ahí yo creo que la misma normativa, porque ¿qué hicieron con la CEPRELAT? Le dieron el maquillaje, perdón, a ver, le dieron la carrocería de un Ferrari, Sí. de un Fórmula 1 Ferrari, pero le dieron el motor, con el perdón, de un Fusca del 69. Normativamente hablando, eso está pasando con la CEPRELAT. Sí. ¿Por qué no se jugaron todo y le dieron ya todo bien ya la herramienta a la CEPRELAT? ¿Por qué lo evitaron? Porque hoy día, tanto la CEPRELAT como la Cenavico, son dos instituciones, ni pan ni leche ni azúcar. O sea, tienen muchos elementos que no cuajan, como dirían. Entonces son instituciones que no tienen una visión exacta o una herramienta exacta o un fin exacto, a mi humilde entender. Me puedo equivocar grandemente, pero es lo que yo veo desde afuera. Claro, hay que considerar que las leyes que apoyan la gestión de estas instituciones tienen que pasar por varias instancias, entre ellas obviamente el legislativo. ¿La tijerearon de más? Justamente ¿La retocaron eso, de más? Te ¿verdad? pregunto, Entonces, ¿retocaron de más ambas leyes? siempre se toca, es decir, siempre hay un ideal en base a la visión de las instituciones, Pero siempre se obviamente, retocan. pero cuando van a instancias como, por ejemplo, el legislativo, donde obviamente interactúan varios actores, varias personas, y tenemos que hacer referencia, hay intereses que a lo mejor se van a tocar a partir de esas leyes, entonces necesariamente van a tener que hacer los ajustes que ellos crean pertinentes, y a lo mejor dentro de esos ajustes lo que se hace es recortar justamente la posibilidad de una mejor gestión de estas instituciones. ¿Y eso es lo que pasó en tu experiencia? Yo creo que sí. Ahí está. Volveme a reiterar o reiterarme la invitación para el 21 y el 22 en el Gran Hotel del Paraguay, por favor. Bueno, el 21-22 es la convocatoria anual que se hace en Paraguay sobre administración de riesgos que tengan que ver con lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y auditoría forense, en la cual están convocados absolutamente todos los actores que hacen referencia a nuestras leyes de prevención. Y también hacemos extensiva la invitación a actores como, por ejemplo, los abogados, los contadores y los auditores que, conforme la CEPRELAT lo analice, próximamente pueden convertirse en sujetos obligados del cumplimiento de la ley. Ese va a ser todo un tema cuando se amplíe los sujetos obligados de acuerdo a la ley de la CEPRELAT. Así Ese va a ser, te voy a volver a invitar porque ese va a ser un gusto. tire y afloje, va a ser un verdadero problema porque al menos el tema de los abogados está el secreto. El Exactamente. secreto cliente-abogado, Así es. que tiene características constitucionales. El abogado no puede informar de su cliente. Claro, esa va a ser Se viola el derecho a la defensa. Va a ser una tarea importante entre la CEPRELAT y los gremios para Espectacular, establecer ¿verdad? el marco sobre el cual se tiene que hacer los reportes. Doctora Elizabeth Portillo, finalmente, ¿a dónde se puede inscribir la gente a este Congreso Internacional, por favor? Pueden recurrir a la página web www.aldglobal.com o a los teléfonos 021-329-4498. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth Portillo. Gracias a vos, Héctor. Vamos a tenerla otra vez de vuelta debatiendo estos temas que son muy apasionantes. Yo insisto con esto, tanto la Cenavico como la CEPRELAT, más allá de gestiones criticadas de sus respectivas titulares, no es menos cierto que son
Dos instituciones importantes basadas en leyes que podían haber sido mucho mejores. Mi humilde aporte al debate. Me puedo equivocar grande, obviamente, pero es lo que yo veo desde afuera. Por eso tanta crítica y tanta gestión dudosa. Por eso. El próximo domingo nos vemos. Que tengan un excelente resto de este día de descanso. Chao.